Es importante recordar que estamos en el tiempo de la resurrección, no solo porque estamos muy cerca en el tiempo, llamémoslo así, de la celebración como tal, sino también porque a 2000 años del nacimiento de Jesús y su muerte, nosotros ya estamos del lado de la resurrección. Y hemos estado explorando en estos domingos, 3 domingos, qué significa para nosotros vivir en la resurrección. El primer domingo, después de hablar sobre la resurrección como tal, hablamos sobre la importancia que nuestro cuerpo cobra a partir de la resurrección y cómo debemos usar nuestros miembros para la gloria del Señor. El domingo pasado leíamos el relato de los encuentros que Jesús tiene con sus discípulos, primero con los 11 que quedaban, o más bien 10 porque Tomás no estaba, y después con el propio Tomás, como en medio de las dudas y de la incertidumbre, Jesús se aparece y nos invita a acercarnos a Él, tocar y palpar, y que la resurrección cobre también un sentido personal para nosotros. Y hoy estaremos leyendo, o ya hemos leído más bien, 2 encuentros después de la resurrección que Jesús tiene con probablemente los apóstoles más conocidos, más famosos y, según los historiadores, los que tuvieron un liderazgo más importante en la iglesia cristiana los primeros años. Estamos hablando nada más y nada menos que de Pedro y Pablo. Si ustedes analizan la historia de Pedro y Pablo, van a descubrir que son 2 personalidades bien distintas, son 2 personas completamente diferentes. Uno, Pedro, era pescador en Galilea. Pablo era educado como un fariseo y tenía educación filosófica griega. Pedro era impulsivo, Pablo parece ser más reflexivo, pero también su encuentro con Cristo es particular para cada uno de ellos. Y vienen de lugares muy distintos en ese encuentro, aunque al final de cuentas vamos a leer que a ambos les es encargada una misión, que es la misma misión. Así que vamos a recordar cómo suceden estos últimos encuentros de Pedro y Pablo respectivamente con Jesús. Hemos leído en Juan 21 del versículo 1 al 19 cuando Jesús se encuentra con Pedro. Es una historia muy interesante con muchos detalles. Después de la resurrección, después de que Jesús se ha encontrado con sus discípulos, resulta que está Pedro junto con sus compañeros y se le ocurre decir: voy a ir a pescar. Y es extraño esta actitud de Pedro. Si le preguntamos a los comentaristas del Evangelio de Juan, cada uno va a decir una respuesta diferente. ¿Por qué se fue Pedro a pescar? Algunos van a decir porque se le olvidó que se había encontrado con Cristo. Otros van a decir porque no sabía qué hacer, todavía no se le había dado una misión que llevar a cabo. Otros van a decir simple y sencillamente porque eso era lo que hacía de su vida y la vida tenía que continuar. Y otros van a decir que era porque a lo mejor tenía esa carga, esa necesidad de seguir sustentando a su familia. Sea como fuere, la situación es que Pedro se va a pescar. Y a mí esto me hace reflexionar en cuántas veces nosotros, después de haber tenido encuentros importantes y transformadores con Jesús, no sabemos qué hacer con nuestra vida. Queremos que ese tiempo dure, que esa experiencia espiritual se extienda durante varios días, si es posible toda la semana, pero lo cierto es que la vida cotidiana nos alcanza y muchas veces nos rebasa y nos vemos sumergidos otra vez, porque pues mañana es día festivo, pero el martes hay que ir a trabajar, a la escuela, otra vez hay que regresar a las actividades cotidianas, y muy probablemente lo que el Señor haya hablado a nosotros el día de hoy, o la experiencia que hayamos tenido con Cristo hoy, para el martes ya la veamos muy lejana y la vida cotidiana nos consuma. Y es ahí donde se encuentra Pedro precisamente, yendo a pescar como lo que él siempre había sabido hacer. Pero en esa pesca, en esa
vida cotidiana, en ese retroceso, si queremos verlo así, ahí se encuentra con Jesús, porque resulta que Pedro y sus compañeros están pescando toda la noche como se acostumbra a hacerlo, y al amanecer de ese día se aparece una figura misteriosa en la playa del mar de Galilea. Y entonces les pregunta: ¿tienen algo de comer? ¿Pescaron algo? Y los discípulos, yo creo que hasta molestos: no pescamos nada. Y entonces les dice: pues echen la red del otro lado, ¿no? Algo tan sencillo, algo que probablemente ellos ya habían hecho, algo que parecía contraintuitivo porque ya estaba amaneciendo, ya era el tiempo de recoger las redes. Esa figura, ese personaje les dice: echen la red del otro lado, echan la red del otro lado, y se llena la red de tal manera que está sobrecargada. Y en ese momento el discípulo a quien Jesús ama reconoce que la figura que está en la playa es el Señor, y le dice a Pedro: es el Señor. Y entonces Pedro, siendo Pedro, se avienta al agua para salir al encuentro con Jesús. El Evangelio de Juan nos da un detalle que a mí me parece muy interesante. Dice que se puso la ropa para saltar al agua, es decir, se mojó la ropa que se había quitado para no mojarse, y entonces va y se encuentra con Jesús. El relato continúa, nos dice que Jesús le dice a los demás que traigan la barca, que traigan los peces que habían conseguido. Pedro entonces se tiene que regresar a la barca, hasta eso no deja a los discípulos solos, y juntos traen los peces a la orilla donde está Jesús. Y nos dice el Evangelio que Jesús ya tenía ahí unas brasas con un pescado. El texto griego dice que era pescado a la veracruzana y pan. Y entonces estaba ahí Jesús preparando ya el desayuno para los discípulos. Qué interesante, ¿verdad? Los discípulos no pueden conseguir alimento. Jesús les dice cómo conseguir alimento, pero además Jesús ya tenía preparado el alimento para los discípulos, ya los estaba recibiendo. Y entonces comen todos juntos, nadie se atreve a preguntarle porque todos tienen la convicción de que es Jesús. Pero después de ese desayuno, Pedro y Jesús tienen una conversación privada. Jesús lo llama aparte y le hace unas preguntas muy importantes. Yo creo que mientras Pedro estaba comiendo y fijando su vista en las brasas, se acordó de la misma fogata o las mismas brasas que unos días atrás, unas semanas atrás, él había estado observando mientras estaba en el patio del sumo sacerdote, cuando se le acercó una muchacha y le dijo: oye, ¿tú no eres de los que andaba con Jesús? Y él dijo: no, me estás confundiendo. Y alguien más le preguntó: sí, nosotros te vimos con Jesús, tú eres Galileo como Jesús. No, yo no soy Galileo. ¿A qué no? Yo no soy Galileo. Y después le vuelven a preguntar: tú estabas con Jesús. Y Pedro maldice y niega a Jesús 3 veces. Y ahora, mirando el fuego de las brasas que Jesús había preparado el desayuno, se acuerda de esa noche tan terrible. Y Jesús lo llama y lo invita a caminar con él. Y le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. El Evangelio aquí nos hace reflexionar un poco, y seguramente ustedes han escuchado esto. La palabra que Jesús usa para preguntarle a Pedro si lo ama viene del griego ágape. El griego o el verbo ágape es amar, se refiere al amor incondicional, a un amor profundo. Nosotros decimos es el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional, pero el verbo o el sustantivo ágape se refiere a ese tipo de amor profundo, incondicional. Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo, usando otro verbo, el verbo fileo. Y nosotros en español tenemos muy clara esa distinción: Señor, te quiero.
Cuando los noviecitos están en las primeras semanas, la novia quiere que a fuerzas le diga que la ama, no que la quiere. Porque entendemos que hay una diferencia entre amar y querer. Otra vez, si le preguntamos a los comentaristas, todos están de acuerdo en que nadie está de acuerdo. Algunos dicen que esa diferencia es importante entre amar y querer. Otros dicen que la diferencia no es tan importante porque de hecho Dios mismo en muchas ocasiones dice que quiere al Hijo. Otras veces dice que ama al Hijo. Y parece que no hay gran diferencia entre ellas. Pero sí hay una diferencia importante porque Jesús le dice, ¿me amas más que todos estos? Aquel que lo había negado, ahora le pregunta, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, o tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar una segunda vez, ok, no más que todos estos, no de manera especial, pero por lo menos, ¿me amas? Y Pedro le dice, no sé si te amo más que todos estos, pero tú sabes que te quiero. Y Jesús le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Ya no digamos que me amas más que todos estos, ya no digamos que me amas, ahora por lo menos me quieres. Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y Jesús se encuentra con Pedro en ese lugar donde está. Pedro está dolido, se siente culpable, se siente triste y se siente quizás confrontado con Jesús. Y lo único que puede decirle, Señor, seamos honestos. Si me preguntaras, no tengo el valor ni la certeza, no tengo el sustento moral para decirte que te amo más que todos estos, pero por lo menos te quiero. Y para Jesús eso parece ser más que suficiente, porque en todas y cada una de las veces que le pregunta, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Fíjense cómo Jesús restaura a Pedro dándole una vocación, dándole algo que hacer. Yo me acuerdo cuando aprendí a manejar, mi mamá tenía interés de que aprendiera a manejar y me metió en una escuela de manejo. Tomé un curso creo que de un mes, algo así, los fines de semana, y aprendí, no voy a decir que poco, aprendí mucho, pero donde aprendí más fueron todas las semanas que yo iba a visitar en ese entonces a mi novia, y su mamá, ahora mi suegra, me dejaba el coche para que fuéramos al cine, al parque, a lo que fuera. Y hermanos, ¿no tiene ustedes una idea de cuántas veces le pegué a ese coche? No, o sea, no tienen ni idea. Una vez casi volteo a un bicitaxi, ¿no? Y lo interesante es que mi suegra todas las semanas me volvía a dar el coche. Todas las semanas me volvía a dar el coche. Cuando por fin cambió el coche y se compró uno más bonito, me dio las llaves. Y Jesús está haciendo lo mismo con Pedro. La regaste, ok, pero sigo confiando en ti, sigo encomendándote la misión, sigo creyendo que tú puedes hacer algo más que solamente tus errores. Y entonces termina diciéndole Jesús a Pedro, ahora puedes hacer lo que quieras, llegará un momento en el cual no podrás hacer lo que quieras, alguien más te ceñirá, te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y como es un dicho muy extraño, el Evangelio de Juan nos dice que de esa manera Jesús le estaba diciendo a Pedro que también iba a morir como Cristo. Ahora vayamos al encuentro que tiene Pablo con Jesús. Esto lo leímos en el libro de Hechos 9, de los versículos 1 al 20. Hechos 9 inicia diciéndonos que Pablo aún respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. Y es que justamente en el capítulo 8, Pablo había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires o el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue y confrontó
a los líderes del templo y básicamente les dijo que ellos habían matado a Jesús y que lo habían hecho por desobediencia a Dios, y evidentemente ellos se molestaron y entonces decidieron que iban a apedrear a Esteban. Y Pablo estaba ahí presente y nos dice el texto de Hechos que Pablo estaba de acuerdo con la matanza de Esteban. Tan estaba de acuerdo que decidió pedirle al sumo sacerdote unas cartas, salvoconductos, para ir a perseguir a los cristianos, hombres y mujeres por igual, y llevarlos a las cárceles y probablemente matarlos. A mí me hace pensar que a veces no es tanto que nuestra vida cotidiana nos gane, a veces nuestro pasado es tan horrible y tan feo que nos sentimos tan lejos de Dios, como el apóstol Pablo, que tenía este odio, esta ira acumulada, este celo en contra de los cristianos. Y va de camino hacia Damasco y ahí tiene su encuentro con Jesús. El texto nos dice que vino una luz que rodeó a Pablo y lo tiró al piso. Y entonces escucha la voz de Jesús que lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y la pregunta aquí es diferente a la de Pedro. A Pedro y a sus compañeros les pregunta: ¿han conseguido comida? Pedro: ¿me amas? A Saulo le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mí? Y le da una instrucción: ve a la ciudad de Damasco, a la calle derecha, y ahí espera instrucciones, porque un hombre habrá de encontrarte. Como pudieron, los compañeros de Pablo lo levantaron, lo arrastraron hasta la ciudad, lo dejaron ahí, porque Pablo había quedado ciego después de ese encuentro con Jesús. Pero la historia de Pablo no termina ahí, porque así como Pedro tuvo un tiempo de restauración, Pablo también tiene un tiempo de restauración. Mientras está ciego, reflexionando ese encuentro que ha tenido con Cristo, Pablo está ayunando y está orando. Y mientras en esa ciudad de Damasco hay otro hombre, Ananías, quien también está orando y ayunando, y el Señor le habla y le dice: Ananías, ve a la calle derecha y encuéntrate con Saulo, porque allí está ese hombre que me será por testigo a las naciones. Y Ananías conoce la reputación de Saulo, en ese entonces así se llamaba Pablo, que era perseguidor de los cristianos. Y al principio como que no quiere ir, pero el Señor lo convence de que vaya y se enfrente a su enemigo y que ore por él para que reciba el Espíritu Santo. Y es que hay un detalle aquí que tenemos que prestar atención. Les decía que Pablo estaba presente en la muerte de Esteban, y cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice el texto bíblico que él exclamó diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo yo que esa intercesión de Esteban, Dios la escuchó, y Dios escogió al peorcito de los que estaban ahí, a Pablo, y decidió extenderle su perdón al asesino para que después se convirtiera él en un emisario. Entonces, no es que Pablo haya chocado el coche de Jesús, sino que él estaba persiguiendo a su propio pueblo, a sus propios hijos. Y entonces a ese asesino, a ese perseguidor, Dios le da una comisión: ahora irás ante los reyes y ante las naciones para dar a conocer el Evangelio. Y también le dice en el versículo 16 que habrá de sufrir. Otra vez, Pablo también tiene que sufrir, completando, como él mismo lo va a decir, los sufrimientos de Cristo. Estos dos personajes, que son, como decía, los más importantes probablemente del Nuevo Testamento, comparten en común que son encontrados con el Cristo resucitado, que Jesús resucitado se los encuentra
los confronta con su pasado, los confronta con sus errores y después les da una misión, una comisión, de esa manera extendiéndoles el perdón, pero también les avisa que ellos habrán de sufrir y habrán de padecer lo mismo que Cristo. Yo creo, hermanos, que nosotros también podríamos identificar nuestra vida en esta misma narrativa del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. O bien teníamos una vida normal, común y corriente, como la de Pedro, o bien teníamos una vida difícil, lejos de Dios, creyendo que estábamos cerca de Dios, pero lejos, como la de Pablo. Pero hubo un momento en que tuvimos un encuentro con Cristo. Para Pedro fue a la luz del amanecer, para Pablo fue una luz enceguecedora que transforma su vida, que los hace distintos, pero que viene con una instrucción para obedecer a Cristo. Para Pedro fue cambiar el lado en el que tiraba las redes, para Pablo fue ir a Damasco. Una instrucción que nos invita a acercarnos a Cristo para reconocerlo. Y también encontramos el perdón en Cristo resucitado. Pero también como Pedro y Pablo, nosotros encontramos una vocación que Dios nos da. De hecho, Jesús, antes de subir al cielo, le dice a sus discípulos: vayan por todas las naciones, anuncien el Evangelio. Y nosotros como iglesia cristiana tenemos esa vocación de anunciar el Evangelio, de ser testigos, de hacer discípulos. Pedro y Pablo son dos personas completamente diferentes, pero tienen la misma vocación y la llevan a cabo de manera diferente, pero es la misma vocación. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la misma vocación de anunciarle al mundo a ese Cristo resucitado que transforma nuestras vidas, que renueva nuestras vidas, que nos perdona y que nos cambia. Y alguien podría decir: bueno, pastor, yo no siento el llamado a ser evangelista. Tal vez haya quien sí. Yo no tengo el llamado a ser pastor, yo no siento el llamado a salir a las naciones. Pero hermanos, déjeme decirle que nosotros podemos ser testigos de Cristo resucitado sin ir más lejos que con la misma familia que ya tenemos, con los mismos amigos que ya tenemos. Si usted tiene puros amigos cristianos, les recomiendo que vaya y haga amigos que no sean cristianos. Que vaya con la persona a la que le compra en la tienda, que le corta el cabello, que se acerque a personas y pueda compartir este mensaje del Evangelio. Porque esa es la misión que nosotros tenemos. Hay gente a la que Dios lo llama para ser el gran evangelista y convoca a mucha gente y las personas se convierten. Hay otros a los que Dios nos llama en el día a día, en lo cotidiano, acercarnos a la gente, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a la familia y testificarles de ese Cristo que cambia vidas, que transforma vidas, que ilumina los corazones oscuros y que nos perdona. Pedro y Pablo y los demás discípulos entendieron esa misión tan importante y la llevaron a cabo, que nosotros hoy en día somos el producto de esa misión. Así que ese encuentro que Jesús tiene con Pedro y con Pablo no es nada más para restaurarlos a ellos, sino para enviarlos a cumplir la misión de Cristo. A nosotros Cristo nos ha transformado, nos ha encontrado, y el apóstol Pedro dice en la primera carta: nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que demos testimonio de esa luz admirable. Podríamos decir nosotros: Señor, hemos testificado toda la noche, hemos discipulado toda la noche, hemos hecho quizás lo más que podíamos en nuestras fuerzas. Jesús está en la orilla y nos dice: cambia la red de lado, sigue intentándolo, sigue haciéndolo. Y podríamos pensar que se nos acaban las fuerzas y que no tenemos más energías para seguir adelante en la misión del discipulado, del testimonio, pero Jesús tiene preparado para nosotros en las brasas alimento espiritual
para que podamos seguir adelante y ser sustentados. Jesús nos sustenta. En este domingo que seguimos meditando en la resurrección de Jesús, entonces recordamos nuestra propia historia, de la cual Cristo nos salvó, nos encontró, se presentó ante nosotros, cambió nuestra vida por completo y nos perdonó. Y también recordamos que tenemos una misión, que es anunciar a ese Cristo que cambia vidas en un mundo que necesita ser iluminado por la luz de Dios. Amén.